El doctor Reyes Aro es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias, jefe de laboratorio de sueño del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Sueño. 1 de cada 3 adultos padece alguno de los 80 tipos de alteraciones del sueño. Y nadie se atiende. Y es más en hombres que en mujeres. Y las mujeres buscan más ayuda que los hombres, ¿verdad, Reyes? Así es. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama parasomnia. ¿Y eso qué es? Pues en realidad es una situación de miedo. Qué buen intro. A quien lo padece generalmente no se da cuenta, salvo en algunos casos. Son cosas raras que suceden dormidos. Quien los presencia, generalmente un familiar, pues le da miedo, no sabe qué pasa. Generalmente piensan que es algo sobrenatural antes de entender que se trata de un trastorno de sueño. Entonces las parasomnias, cosas raras que pueden ocurrir cuando nos vamos a quedar dormidos o en alguna de las etapas de sueño que se conocen, algunas durante el sueño ligero, como hablar dormidos, como friccionar los dientes, reírse, gritar, sí. Y algunas en el sueño profundo, como el sonambulismo, levantarte a comer estando dormido, levantarte a beber estando dormido, tener actividad sexual en una etapa profunda de sueño, y otras en donde las personas no se relajan en el sueño más profundo y entonces actúan sus sueños, defendiéndose de al sentir que algo les está atacando o que puede atacar a alguien de la familia, y entonces se incorporan, se defienden y usualmente se lesionan. Así es que las parasomnias dan miedo, sin dejar de lado las clásicas de que sientes que algo está en tu entorno, una presencia, una fuerza, o que sientes que algo está encima de ti, la clásica que se sube el muerto, conocida como parálisis de sueño. El mundo de las parasomnias es amplio, es fascinante conocerlos y tratarlos, pero es de terror para quien los padece y sus familiares. ¿Cómo no? Pero a ver, Rebeca decía que el otro día le pegó. Agarré a cachetadas, o sea, de pronto así de, dormida. Cuando me despierto y entro en conciencia, bueno, semidormida, me imagino que estaba yo, ¿en qué etapa del sueño, Doc? Sí, bueno, si lo estabas soñando, hay un trastorno conocido como RBD, REM Behavior Disorder, en donde la gente está soñando algo terrible y se defiende, y generalmente despiertan golpeando a la familia, a la pareja, alguien cañón. Que está cerca, pero cuando no está claro que es un sueño, es un acto de sonambulismo. Eso sucede en la tercera etapa de sueño, y es muy importante distinguir el diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial entre una y otras parasomnias. Si no lo recuerdas, es un acto de sonambulismo. No lo recuerdo. Si lo asocias con un sueño, que esto es muy frecuente, es otra parasomnia que ocurre en la etapa en la que suceden los sueños. No, cero, no estaba soñando, y yo creo que sí era un acto de sonambulismo, Marta. ¿Pero eso es una parasomnia? Sí, una parasomnia sí, es algo raro que haces normalmente, cosas que sueles hacer despierto, nunca dormido, y cuando suceden dormidos, estas cosas extrañas se les conoce como parasomnias. Justo esa es la definición de parasomnias. Cosas raras. Todas estas alteraciones, claro. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno. A ver, y ustedes, si les suena y entonces por ende sienten que han tenido una parasomnia, mándenos su parasomnia en Twitter para que el doctor Reyes Aro les valide si es una parasomnia o no. Sí. ¿Hablar dormido es una parasomnia? Sí, se llama noctilalia, somniloquio, a todos nos pasa en algún momento. ¿Cómo se llama? Noctilalia o somniloquio, hablar dormidos. Y es de las más comunes, de las que nos pasan en algún momento de la vida. Pero hay quienes no solo hablan, hay quienes se ríen, hay quienes lloran, quienes gritan. Imagínate estar durmiendo y de repente se escucha un grito aterrador y no sabes de dónde viene o que te despierte. Esas son de las parasomnias ligeras, las benignas, ¿no? Pero sí hay otras más elaboradas que implican ya una conducta fuerte, una conducta violenta, que puede tener implicaciones incluso de lesiones o, como en el caso de la sexomnia, el que haya actividad sexual dormidos
con el propio durmiente, si es que está solo, o con quien esté cerca, incluidos miembros de la familia, no necesariamente la pareja. Bueno, pues es terrible presentar estas condiciones, ¿no? A mí me ha tocado escuchar, de verdad, de susto, tiro por viaje, es este ruido, doctor, para que usted lo define. Empieza. Horrible. Sí. Espantoso. Unos lamentos espantosos de ¡ey! Asustas a la gente, ¿no? Seguro despertó todo el edificio. Son gritos feos. Sí, descrito en la literatura como groaning nocturno. Son gemidos, exacto, empiezan con gemidos y terminan con gritos, ¿no? Hablan de un sufrimiento que está teniendo la persona en alguna de las etapas de sueño. Nuevamente es muy importante, si lo recuerdan, está asociado generalmente a un sueño, y si no lo recuerdan, ocurre en una etapa en la más profunda desde el punto de vista de reacción a los estímulos, que es la tercera, donde no nos enteramos de nada, ni lo que está a nuestro alrededor, ni lo que estamos haciendo. No, porque es una etapa profunda. El 20% del tiempo que dormimos lo pasamos en esta tercera etapa, y es donde suceden las cosas que no recuerdas por qué las hiciste. ¿Y qué hace uno en esos casos? O sea, sí mover a la persona o no despertarla o dejar que siga con su pesadilla o qué. Sí, no, bueno, si el evento es intenso, sí se recomienda, pues llamarle por su nombre fuerte. Recordemos que están en una etapa profunda de sueño y que no es fácil despertarles, por ejemplo, sí, como les dices normalmente en casa, y tomarles suavemente, porque una reacción brusca, un despertar súbito, intenso, pues le puede desorientar y tener más conductas de defensa. Sí, claro. Entonces, sí, es generalmente observar qué pasa, es muy importante para que nos lo definan en la consulta, entendamos. A veces es tan frecuente que ya la gente los graba, ¿no? Y entonces esto es de gran utilidad. Pero antes las personas se han espantado muchísimo y buscan explicaciones generalmente esotéricas, ¿no? Respecto de lo que puede estar pasando en la noche. Antes de considerar que puede ser que estás muy desvelado, que puede ser que consumiste alcohol de noche, que cenaste más de lo que normalmente acostumbras, que cenaste cosas irritantes, que fumaste antes de dormir, que te expusiste a información de contenido violento previo al dormir. Todo esto suma para que se presenten estas alteraciones. Entonces es importante identificar en cada caso qué lo está determinando. Cuando pasa ocasionalmente no tiene mayor implicación, pero hay a quienes les pasa muy fuerte, muy intenso el evento o muy frecuente. A ver, algo que hemos platicado en alguna otra ocasión contigo es cuando siente la gente, y así lo describen, que se le sube el muerto. Sí, eso es la parálisis de sueño. Eso sucede en la última etapa, en el REM, cuando estamos totalmente relajados. Todas las parasomnias parecen estados disociativos, una mezcla de dos estados opuestos. Estamos dormidos o despiertos, y cuando se mezclan y se expresan de la misma manera, pues da mucho temor. Entonces es una sensación de tener algo encima. Estás soñando y al soñar estamos completamente relajados, no te puedes mover, pero despiertas parcialmente, sigues soñando, sigues sin poderte mover, sin tener tono muscular, quieres hablar, quieres gritar y aquí no puedes. Entonces es una situación aterradora que a quien le pasa lo sufre muchísimo. Y cuando esto pasa con frecuencia, pues a cualquiera le da miedo. Claro, esto le pasaba a una niña, y hasta la adolescencia le daba la parálisis de sueño, y luego se le fue con la edad. Sí, las parasomnias en la infancia suelen remitir en la adolescencia. Generalmente no requieren mayor intervención que un manejo conductual. ¿Pero por qué hay tantas parasomnias en la infancia? ¿Es por la inmadurez neurológica? Sí, bueno, recordemos que hay un desarrollo físico y neurológico. Durante el dormir se expresan intensamente. Entonces, por eso es común que cualquier situación que desvele al niño, al adolescente, que le inquiete, que le genere ansiedad, se manifieste por medio de estas parasomnias. En el caso de los niños, remiten con la madurez cuando se llega a la adolescencia. Lo han comentado muy bien en la sección de niños en Bebemundo, esto de las parasomnias, la enuresis, justo el hablar dormidos, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Es lo que remite generalmente cuando se presenta en niños, remite en la adolescencia. Pero el problema verdadero es cuando se presenta en adultos. Claro. Oye, y nada más para aclarar, cuando los niños se hacen pipí en la cama, que es enuresis, ¿es una parasomnia? Sí, se considera parasomnia porque sucede en la tercera etapa de sueño, en donde el niño tampoco se percata de nada. Claro. Entonces, regañar a un niño que se hace pipí en la cama es como pegarle a un niño
Que se cae cuando está aprendiendo a caminar. Exacto. Sí, o regañar a un niño sonámbulo también o con terrores nocturnos. Sí, no se enteran de nada, justo lo que comentábamos. Y entonces es muy difícil comprenderlo porque se creen que es voluntario, que es flojera, que no quiere entender. Y no es que no quiere, es que no puede. Le pasa dormido y en una etapa muy profunda de sueño. Claro. Mira, Sí. es que están saliendo muchos niños. Mi hija tiene 13 meses, o Sí. sea, una bebé, y se despierta gritando o dormida grita. ¿Esto es algún trastorno de sueño? Sí, aquí también hemos hablado, parece un caso de insomnio infantil en donde les acostumbran a dormir con los papás, o apapachándoles o con biberón o con seno materno, y cuando intentan destetarles es una conducta frecuente, que lloran en cada despertar. Recordemos que a lo largo de la vida y la infancia no es la excepción, despertamos varias veces durante la noche. Es importante enseñar a dormir al bebé ya con sus... con su propio estilo, en ausencia de cualquier estímulo, para evitar esas reacciones y esos despertares nocturnos. Sí. Claro. Perdón, no quería hablar solamente de niños, pero Maricruz dice que sus hijos, que tienen 3 y 5 años, rechinan los dientes horrible. Sí, el bruxismo es una manifestación de ansiedad y también se considera tanto un trastorno de movimiento durante el dormir como una parasomnia. Entonces sí, los pequeños también sufren de temores, sufren de ansiedad, no los elaboran estando despiertos. En la exposición a información de contenido violento, los videojuegos en exceso, Problemas videojuegos familiares. violentos, sí, problemas familiares, Ansiedad. cambio de ambiente, el inicio ahora después de pandemia de las actividades escolares presenciales, detona ansiedad en muchos niños, y esto, rechinar los dientes, es algo muy frecuente. Pero también puede ser expresión de una forma, cuando es muy intenso el bruxismo en niños, Ajá. puede ser una manifestación de algo que se conoce como crisis nocturnas, una forma de epilepsia que ocurre al dormir. Va acompañada no solo de bruxismo, sino de movimientos anormales, movimientos gruesos. Así es que aquí hay que estar atentos si es solo friccionar los dientes, bruxismo, o si va acompañado de movimientos intensos. Pero Claro. entonces, si están así los niños, ¿qué tiene que hacer? ¿Terapia? Bueno, en el caso de el tratamiento en los niños generalmente es conductual, sí, no se requiere de manejo farmacológico, a menos que sean crisis nocturnas, crisis convulsivas, No, pero epilepsia pues, si están infantil. ansiosos, una terapia, chica. Sí, y eso les va muy bien. Y generalmente, salvo que sean manifestaciones muy intensas, en los niños no se requiere el estudio de sueño, como sí en los adultos que presentan parasomnias, Ok. para hacer un diagnóstico correcto. Ajá. Claro. Pero todos los que rechinen los dientes, los bebés, pues es un síntoma de estrés y ansiedad. Así es. Y eso sí. hay que manejarlo con terapia. Oye, la gente que se ríe o que habla, yo hablo, pero sin parar. Sí, Marta habla sin parar. Sí. Y digo horrores. Sí. Pues decíamos, hay quien habla, hay quien se ríe, hay quien grita, hay quien llora. Son manifestaciones no elaboradas durante el día, o gente que es muy movida, muy intensa, que no para incluso al dormir. Y esto sucede durante el sueño ligero, durante las primeras etapas. Por eso quien habla lo hace varias veces en la noche, porque 60% de la noche lo pasamos en sueño ligero. Y las parasomnias que ocurren en el sueño ligero justo son benignas y no implican ningún deterioro, ningún daño. Ahora, los hábitos de Marta para dormir creo que son pésimos. Sí. Se duerme con la televisión prendida a un volumen impresionante y Pues puede es que caer esto- rendido a impresionante, ¿no? Sí. Para encontrar y apagar la Control. tele, el control es un relajo. Sí. Entonces, está ya dormida, obviamente los impulsos de la luz de la tele más el audio. Sí, en todos los casos de parasomnias hay algo que lo Fatal. explica. Sí, Exagerado. en el sueño ligero se está percibiendo todo. Si escuchas luz, si escuchas ruido, te mantienes en sueño ligero y te mantienes activo, como queriendo estar en comunicación. Por eso, Ajá. una recomendación para las personas con parasomnias, pues es tratar de dormir con la menor cantidad de estímulos posibles e identificar qué te está ocasionando eso. Y cuando ya es incómodo, no solo para ti, durmiente, sino para tu pareja o la familia, es cuando hay que intervenir. Sí, claro, por Claro. supuesto, pero sí hablas y ronca porque a más no poder. Sí, ronco, hablo, digo barbaridades, Ajá. Juan me despierta al día siguiente Así de... de no Oye, puedo ayer dormir. estabas diciendo, me quiero divorciar. ¿Y te Yo no cae? quiero, te lo juro, he dicho horrores. Claro. He dicho horrores. Peleando hasta en sus Sí, sueños. peleando hasta en mis sueños. Oye, dicen aquí, reírse dormidos, ¿es lo mismo que hablar? Sí, es Ujú. una parasomnia que ocurre durante el sueño ligero.
Y a veces, cuando, nuevamente, si recuerdas que tuviste un sueño muy gracioso, muy agradable y te reíste y despertando riéndote, era el contenido del sueño lo que lo ocasionó, pero generalmente ocurre en el sueño ligero, en los estadios iniciales. Claro. Es igual que llorar. Es igual que llorar y que hablar, sí. Ok, dijiste hace un momento que te preocupan más las parasomnias en adultos que en niños. ¿Por qué? Son los que más atención buscan porque son quienes verdaderamente lo sufren, se causan daño o le causan daño a alguien sin querer, estando dormidos. Tipo terrores nocturnos, tipo sonambulismo, tipo sexomnia y tipo trastorno conductual del sueño-amor o RBD, REM Behavior Disorder. Son parasomnias de activación. Ahí se incorporan, sienten que algo ocurre. Y entonces se defienden y son conductas violentas, fuertes. ¿Pero cuál es la peor que has visto? Bueno, muchísimas, pues desde una persona que al querer defender a su pareja de un ataque, la proyectó y le causó lesiones. Era un sueño en donde la quiso defender. Seguro, en otros, claro. como refería Rebeca en un inicio, en otros les están pegando, tratando de defenderles. Bofetón. O sea, sienten que lo que les quiere hacer daño es quien está más cerca, y entonces les pegan, les patean, les cachetean, y es el motivo porque la gente sorprendidísima busca atención, busca apoyo, no sin antes haber creído que algo les pasa, algo sobrenatural, no sin antes hacerse una limpia o cosas por el estilo, que es cuando van a consulta. También personas que han sido tocados, familiares de la familia, tocados sexualmente por el durmiente que presenta un acto de sonambulismo conocido como sexomnia, en donde no se da cuenta de lo que pasa, o personas que duermen solas, que de pronto pues duermen con su ropa de dormir, con su pijama, amanecen desnudos, como que algo ocurrió, algo extraño, se tocan a sí mismos. Entonces estas son las parasomnias que realmente afectan a las personas y son mucho más frecuentes de lo que se cree. Claro, ¿qué es sexomnia? Sexomnia es tener actividad sexual dormido. ¿Cómo? En una etapa de sueño profundo. Pero uno solito. Sí. No, uno solito o con si la hay pareja. alguien cerca o con la pareja, o peor, con alguien de la familia, o cuando se comparte habitación con roomies, con familiares, con menores. Eso es lo que hace muy difícil de comprender y las implicaciones que van más allá del trastorno de sueño. Sí, Así pero es no que lo tomen de pretexto de que con la vecina se les van a arrimar y perdón, tengo sexomnia. No. O sea, Pero qué literal, peligro. Estás dormido y te le subes encima a quien esté. Así es, Ajá. o una actividad autodirigida. Entonces, si poco se habla de sexo y de alteraciones sexuales en el estado de alerta, menos se habla si ocurre algo de índole sexual estando dormidos. Tardan mucho en entender, en comprender, en manifestar qué está ocurriendo y en buscar apoyo. Y normalmente ya sufrió mucho la familia o se lo callaron hasta que detona en problemas de dinámica familiar muy serios, ¿no? Casos extremos también de papás que han tocado a sus hijos menores, niños o niñas, en un acto de sexomnia, en donde, claro, como lo mencionas, no hay que hacer como que estaba durmiendo. Se demuestra esto, y aquí sí se requiere del estudio de sueño, para demostrar que durante la etapa profunda de sueño, donde no nos enteramos de nada, está habiendo actividad de índole sexual, y entonces el corroborar que se trata de una parasomnia tiene un efecto pues muy favorable tanto en el control como en la comprensión de la familia de qué es lo que está ocurriendo. Qué fuerte. Bueno, Sí. ¿qué puede estar probablemente causándoles estas parasomnias? De eso nos va a hablar el doctor Reyes Aro, regresando del corte, no se vayan. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Son las 12:06 de la tarde en W Radio y está con nosotros el doctor Reyes Aro. Es neurofisiólogo, es maestro y doctor en neurociencias, pero él fue jefe de laboratorio del sueño del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina del UNAM. Hoy es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y presidente de la Sociedad Mexicana de Sueño. Y estamos hablando sobre los tipos de parasomnias, los que hablan dormidos, los que pegan dormidos, los que tienen sexo dormidos, los que gritan dormidos. Los que hablan, los que El sonambulismo, todo eso son parasomnias. Ahora, y nada más les recuerdo rapidísimo, son las 12:06 de la tarde, a las 12:19 vamos a tener el simulacro de sismo
que acuérdense, no se asusten, es solamente un simulacro, es en varios estados de la República Mexicana, también en la Ciudad de México, y eso lo vamos a hacer a las 12:19 de la tarde para que estén atentos. Pero entonces, decíamos, Reyes, ¿cuáles serían las posibles causas probables que te provocaran tener parasomnias? Porque hay mucha gente que estoy leyendo en Twitter que las tiene. Sí, decíamos, es muy frecuente, más de lo que se cree y poca atención se les brinda. El desvelo te puede provocar parasomnias, cenar fuerte, beber alcohol en la noche, fumar en la noche, la supresión, la interrupción de algún medicamento que actúa sobre el cerebro, como los inductores de sueño, como dejar de beber alcohol. Ante un síndrome de abstinencia o de supresión se pueden presentar también las parasomnias. Pero la causa número 1 de parasomnias en adultos, todas estas de activación, todas estas que son peligrosas y aterradoras, tienen que ver con el ronquido y la apnea de sueño. No tratar esto a tiempo puede ocasionar parasomnias. Si alguien las presenta y además ronca, es importante distinguir la causa. Pocas personas adultas que tienen parasomnias no roncan. Cuando la parasomnia es pura, entonces es un tratamiento farmacológico a través de medicamentos lo que lo controla. Pero si tienes una parasomnia y eres roncador, es el ronquido lo que te está provocando a hacer cosas raras. Recordemos que si roncas, te baja el oxígeno estando dormido, eso genera ansiedad y provoca reacciones violentas en el organismo. Así es que... O hablar como loca, como Marta, claro. Sí, es eso. Importante tener muy clara cuál es la causa, pero prácticamente todos los casos de adultos que han requerido atención y un buen control es a partir de identificar y controlar ese problema respiratorio que aqueja a tanto a la población mexicana. Ahora, en la clínica, 1, ¿cómo se hacen los estudios? ¿Y quién debería de hacerse un estudio? ¿Cuándo una parasomnia es un problema? Bueno, qué importante es esto. La parasomnia es problema cuando ya te accidentaste, cuando ya le pegaste a alguien, cuando ya incomodaste a alguien por tus conductas dormido, cuando son frecuentes y violentas. El estudio de sueño consiste en un check-up médico completo durante toda la noche, en donde se colocan sensores en la persona. O sea, te vas a dormir a la clínica. Vas a una pijamada científica médica a una clínica, sí. Son habitaciones que no tienen ambiente hospitalario, que son confortables. Colocamos sensores desde el cerebro hacia los pies para identificar cada una de las etapas de sueño e identificar en qué momento ocurre la parasomnia. Se ven cerebro, órganos internos, corazón, pulmones, respiración, intensidad del ronquido, movimientos, pero además se graba en video todos los eventos para hacer una correlación justo en el momento preciso en el que ocurre y la manifestación clínica. Si solo hablas, si solo gritas, si tienes alguna actividad de incorporarte y realizar alguna conducta, todo eso se documenta y es posible mediante esta técnica con absoluta precisión determinar cuál es el tipo de parasomnia y por ende el tratamiento a seguir. Oye, y normalmente la gente hace parasomnia ese día y si vas y no la haces, ¿qué haces? Sí, bueno, buenísimo eso, porque generalmente cuando te sientes observado duermes diferente. Claro. Cuando son intensas suceden siempre, sí las observamos, pero hay casos en las que no ocurre la conducta, pero sí las expresiones fisiológicas, es decir, sí mantienen tono muscular, sí quieren incorporarse y realizar alguna actividad, si hablan, si gritan, se presenta generalmente, pero cuando no, estos indicadores de las activaciones fisiológicas, aunque conductualmente no presentes un evento, se documentan y se hace un diagnóstico muy preciso. No es necesario que se presente la conducta al momento de estudiarse. Ok, ¿cómo se trata una parasomnia? Bien, en el caso de que haya un problema respiratorio asociado, que es lo más frecuente, arreglar el ronquido y la apnea de sueño a través de un tratamiento respiratorio nocturno lo resuelve. En el caso que no haya una asociación con un problema respiratorio, el tratamiento farmacológico a partir de medicamentos que reducen la expresión de la tercera etapa, si es que ahí ocurren, como el terror nocturno, como el sonambulismo o otro tratamiento que reduce la expresión de la etapa en la que soñamos, el sueño REM o MOR en español, también se orienta hacia allá el tratamiento. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial, ubicar en qué etapa ocurre, qué tipo de movimiento, qué tipo de activación está presentando la persona
para tratarlo, y todas las parasomnias se tratan con mucho éxito. Ok. Sería redundante decirte a partir de qué edad debes de tratarte una parasomnia. Sí, bueno, hablábamos al principio que en el caso de los niños, normalmente no se requiere tratamiento más allá del conductual, la higiene de sueño, y que estas remiten en la adolescencia. En el caso del adulto, debes tratártela a partir de que ya generaste inquietud en la familia, a partir de que ya está afectando tus actividades diarias, somnolencia, cansancio excesivo, y a partir de que ya hubo un evento que preocupó a la familia por la intensidad del mismo. Aventarse de la cama, reaccionar violentamente, gritar, espantar a la familia. Es justo el momento cuando se debe atender la parasomnia. Ok, ahora, otra pregunta. Hay gente que tiene tal parasomnia que ya no quiere dormir. Sí. Sí, bueno, pues generalmente personas con trastorno de sueño, y eso a su vez intensifica las parasomnias, porque sí, les da temor la noche y les da temor meterse a la cama, les genera ansiedad, y esa ansiedad se suma como una de las causas que va a hacer que se presenten más parasomnias, junto con el desvelo. Recordemos que el desvelo es una causa frecuente de parasomnias, y cuando a la gente le da temor dormirse porque intuye, teme que algo vaya a pasar, pues entonces son situaciones que hacen más proclives a las personas a presentar estos eventos. Ay, qué onda, me dio una parasomnia despierta ahorita a mí. El no poderse despertar, ¿no te ha pasado? Es horrible, cuentavientes, que quieres despertarte y y mueves la cabeza y sientes pesado todo el cuerpo, ya estás semidespierto y semiconsciente. No, que quieres abrir los ojos y no se abren. Puede, que te quedas completamente como paralizado. Sí, bueno, eso ocurre durante el REM, cuando soñamos. Es la etapa más profunda del dormir y estamos absolutamente relajados. Es la única etapa donde estamos relajados, absolutamente. Entonces, la parasomnia quiere entrar en el estado de alerta, sigues dormida, sigues soñando, te quieres mover y no lo puedes hacer. Y de esas sensaciones muy desagradables de sentir que algo hay en tu entorno, que algo se te acerca, que algo se sienta junto a tu cama, sientes que hay algo y no te puedes mover porque no has salido de esa etapa profunda de sueño. Es justo esta la característica fundamental de esta parasomnia que sucede al soñar y dan mucho temor, ¿no? Pero si te despierta, ¿te puedes morir de eso o no? No, bueno, da mucho miedo porque es normal que al soñar aumente nuestra frecuencia cardíaca, por eso también se conoce como sueño paradójico. Estamos en la etapa más profunda, muy relajados, pero tu ritmo respiratorio y cardíaco aumenta. Entonces, cuando sales de un sueño, cuando logras vencer la parasomnia, la parálisis de sueño, cuando sentiste que algo estaba encima de ti, cuando sientes que algo hay en el entorno, que estás segurísima, despiertas después de un sueño y tu corazón está latiendo deprisa, lo que hace que te aterre aún más, ¿no? Claro, es cuando dices también se me subió el muerto, ¿no? Claro. Esas son las parasomnias, pues también aterradoras, que ocurren justo en esta etapa de sueño. La diferencia es que la estás sintiendo. Sí. Las previas, las de la tercera etapa, no las sientes. Claro. Fascinante el mundo de las parasomnias, su comprensión y su manejo. No, sí, oye, ¿y la parasomnia es hereditaria? Bueno, sí, siempre y cuando el problema que le está ocasionando sea el respiratorio. Entonces, si tu papá, tu mamá, tus tíos tuvieron este evento y eran roncadores, en este caso sí hay un componente hereditario que ha de hacer que presentes parasomnias en algún momento de la vida. Y también ahora que estamos hablando de esto de actuar los sueños, el RBD, la gente que actúa sus sueños y parece defenderse de lo mismo, puede indicar, es el pródromo en la literatura científica de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o las demencias. Entonces, las parasomnias violentas, las que van acompañadas de conductas fuertes, pueden ser el indicador, el inicio de un problema neurodegenerativo mayor. Y si vives solo, ¿qué haces? ¿Cómo te das cuenta? ¿Te pones a grabar tú mismo? ¿Hay alguna app o algo, Doc? Todavía les da más miedo a quienes viven solos, pero se dan cuenta que algo raro hicieron, que algo ocurrió, que su ropa de cama está desordenada, que movieron algo, que les duele algo, que pudieron haberse dañado. Y entonces sí, se dan cuenta, se preocupa, y hay quienes sí se graban porque no tienen otra manera de identificar qué les está pasando. Mi hija tiene una app, que no sé cómo se llama, pero hay un chorro, ¿no? Sí. Para grabarte, y entonces se activa cuando hablas, se activa cuando roncas. Claro, súper interesante. Pues búsquenlas. Sí, hay muchas. Hay muchas.
Bueno, el doctor Reyes Haro, ¿dónde lo encuentran? Aquí en la Ciudad de México. Está, como les digo, en el Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Aparte, él es presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Sueño. Y está en Reyes Haro, Haro con H, Reyes Haro Valencia en Instagram. Igualmente en Facebook y Haro-Reyes HV de vaca en Twitter. Y los que aún gustan consultar por teléfono, estamos en el 55 41 73 21 60 y 46 23 68 16. Con mucho gusto. A ver, vuélveme a dar el teléfono. 55 46 23 68 16. Otra vez. 55 46 23 68 16. Bueno, se los pongo ahorita en Twitter para todos los que necesitan, y ténganlo en Doctor del Sueño, en la D de dedo, en la S de sueño, en su celular, por si alguien algún día ocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi queridísimo Doctor Reyes Haro.